Hola muchachos de Taller de Lectura y Redacción 1. Les muestro las instrucciones para la primera actividad de este segundo parcial, de este corte número 2. Esto pues consiste pues en varios ejercicios. Esa es la actividad número 1, pero pues vienen varios ejercicios o se denominan también dentro del manual como número de actividades. Pero vamos a revisar el número 1. Dice, leer las páginas 32 y 33 de tu guía de actividades sobre el tema etapas del proceso de la escritura y realizar la actividad 1 siguiendo las indicaciones que se encuentran en la página 34. Puede ser a mano o en computadora. Mínimo media página, mínimo media cuartilla. Bueno, vamos a revisar esa parte de la información del manual que nos pide que veamos. Miren, aquí comienza el tema que les decía en el número 1, etapas del proceso de la escritura. Las etapas del proceso de escritura pues son la serie de pasos que se siguen para poder lograr tener al final pues una redacción correcta, una redacción completa, entendible, un buen escrito. Difícilmente en la primera ocasión, pues a la primera pues nos va a quedar un escrito perfecto, un escrito bueno. Lo más seguro es que tengamos que hacerle correcciones. Bueno, las etapas del proceso de la escritura pues tratan precisamente de eso. ¿Qué pasos podemos seguir para que nuestro escrito, nuestra redacción pues quede lo más completa posible? Vamos a revisarla una por una. Bueno, la primera etapa del proceso de escritura es la preescritura, muchachos. La preescritura significa antes de la escritura, o sea, ¿qué tengo que hacer antes de ponerme a escribir? Lo primero que tengo que hacer es planear. ¿Qué tengo que planear? Bueno, pues tengo que tener claro antes de ponerme a escribir, pues de qué voy a escribir, cuál va a ser el tema, quién va a leer mi escrito, con qué intención, qué es lo que le quiero decir a esa persona que va a leer mi escrito, y también pues cómo se lo voy a decir, qué tipo de palabras voy a utilizar. Después de eso, pues la siguiente etapa sería la etapa de escritura. Ahora sí, la etapa de escritura pues implica la redacción, que ahora sí pues, nos pongamos a escribir. Esta es la primera versión del escrito. Por lo tanto, pues lo que tengo que hacer es dejar fluir mis ideas, comenzar a redactar, a escribir, dejar registro de todas mis ideas, porque pues más adelante va a ser complicado si no las escribí que las pueda recabar para tener un escrito correcto al final. Entonces pues tengo que ir recabando, escribiendo todo conforme vaya fluyendo. En ese momento pues no me preocupo de la ortografía, no me preocupo de ninguna cuestión ahí que tenga que ver con errores de redacción. Eso lo voy a ver más adelante. Ahorita se trata de recabar ideas. Después viene la última etapa del proceso de escritura, la posescritura. Posescritura es después de la escritura, o sea, lo que tengo que hacer después de que escribí la primera versión de mi escrito, la primera versión de mi redacción. Bueno, aquí implican algunas cuestiones. La primera de ellas es la revisión. Bueno, yo ya tengo mi primera versión del escrito, ahora lo tengo que revisar. ¿Qué tengo que revisar? Que esté claro, que sí sea exactamente lo que yo quiero decir, que todo esté ordenado, que las palabras sean correctas, que el orden en que yo escribí mis ideas pues también sea correctas. Si no, pues ahí lo puedo mover, lo puedo modificar, puedo cambiar de lugar, puedo utilizar sinónimos, buscar palabras que sean más adecuadas para lo que yo quiero decir, y también pues el revisar la ortografía, el uso de mayúsculas, el uso de puntuaciones, de todo ese tipo de cuestiones, que no haya errores ni en cuanto a la estructura de la redacción ni en cuanto a la ortografía de la redacción. Bueno, después de tener la revisión pasamos a la parte de reescritura. La parte de reescritura implica volver a escribir. Bueno, ya tengo mi primera versión, ya revisé mi primera versión, ahora lo voy a reescribir, porque con lo que revisé, si encontré errores, pues los tengo que corregir. Y en la etapa de reescrituras, ahora sí voy a volver a escribir, pero sin dejar ninguno de los errores que identifiqué en el paso anterior. Al final, como número 5, como la última parte de la etapa de posescritura, pues tenemos el estilo. Se menciona al final, pero no quiere decir que lo tengamos que dejar al final. De hecho, esto está presente en todo momento en que estuvimos escribiendo, esto estuvo presente. Es el estilo. El estilo es la manera particular, personal, en cómo nos expresamos nosotros. Cuando estamos platicando, pues esto es evidente. Nuestro tono de voz, nuestro timbre, nuestro acento, el ritmo al cual estamos hablando. Bueno, cuando escribimos, aunque quizás no sea tan evidente como al hablar, pero también le imprimimos nuestro estilo a la redacción. Entonces, pues esto es parte también del proceso de escritura. Ya con esto, muchachos, pues entonces hacemos la actividad número 1 que les decía ahorita en el documento en Word. ¿Qué tengo que hacer en la actividad número 1, muchachos? Tengo que escoger cualquiera de estos tres temas porque voy a llevar a cabo una redacción, voy a hacer un escrito.
con cualquiera de estos 3 temas. Puedo escoger el que yo quiera y tengo que hacer un escrito aplicando todos los pasos de las 3 etapas del proceso de escritura. Son 3 etapas, pero recuerden que la última etapa pues implica 3 pasos. Los últimos 3 pasos van dentro de la etapa de posescritura. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Redactar un texto de cualquiera de estos temas aplicando las etapas del proceso de escritura. Regreso al documento en Word. Bien, importante lo que dice aquí. Nota, dice, la actividad 2 que se describe en la página 34 de tu guía de actividades no se realizará. Esa no la vamos a hacer, muchachos. Esa no la vamos a hacer, que es la que está indicada aquí. Esta actividad número 2 que está aquí, esta no la vamos a llevar a cabo. Esta no la hacemos. Entonces, pues ahorita vamos a pasar con el siguiente punto. Aquí lo dejo. Vuelvo al documento en Word. Bien. Ahora, el punto número 2, muchachos. El punto número 2 dice, leer las páginas 34 y 35 de tu guía de actividades sobre el tema categorías gramaticales y resolver correctamente la actividad 3 que se indica en las páginas 35 y 36. Y viene ahí un video de explicación. Ahí está el link para que nosotros lo revisemos. Tiene que ver con el tema de categorías gramaticales. Verán, vamos a regresar al libro. Bien. Comienza desde arribita donde dice principios básicos de la sintaxis, platicándoles así de manera rápida. La sintaxis, muchachos, tiene que ver con la forma en cómo, el orden en que acomodamos las palabras dentro de una oración. Aunque parezca algo, no sé, poco relevante quizás para algunos, pero supongo que porque ya lo hacemos de manera inconsciente. Realmente desde edades muy tempranas comenzamos a hablar y esto lo hacemos inconscientemente. La sintaxis tiene que ver con la correcta coordinación de las palabras. La mayoría de nosotros lo hace correcto. Nos equivocamos al hablar, pero lo corregimos inmediatamente. Al escribir, también tiene que hacerse de esa manera, para que se entienda correctamente lo que queremos decir, para que nos demos a entender de la manera apropiada. Bueno, a lo que voy, donde me quiero centrar es en el siguiente subtema, las categorías gramaticales, muchachos. Las categorías gramaticales se refiere a los diferentes tipos de palabras que nosotros utilizamos dentro de una oración. Tenemos que utilizar la sintaxis, las tenemos que coordinar bien, pero tenemos que conocer esas categorías gramaticales, esos tipos de palabras que nosotros utilizamos tanto al hablar como al escribir. Son cosas que nosotros empleamos, constantemente las estamos utilizando. A lo mejor no conocemos el nombre, pudiera darse el caso, pero las utilizamos. O sea, no es algo ajeno, no es una cuestión distinta a nuestra realidad, es algo que constantemente estamos utilizando. Incluso yo, en este momento que les estoy explicando, estoy haciendo uso de esas categorías gramaticales. Bueno, a grandes rasgos, se dividen en 2 partes, las partes variables y las partes invariables. Las partes variables cambian de acuerdo al género, si es masculino o femenino, al tiempo, si es pasado, presente o futuro, al número, si es singular o plural. Por ejemplo, miren, aquí tenemos los primeros. Los artículos. El, que es masculino, la, que es femenino, como decir el pizarrón o decir la mesa. El pizarrón es masculino, la mesa es femenino. Tenemos más, tenemos plurales y singulares, los, las, uno, una, unos, unas. Esos son los artículos. Los artículos acompañan a los sustantivos. Los sustantivos o nombres. Los sustantivos, como la otra palabra lo dice, son los nombres de personas, los nombres de las cosas, los nombres de los lugares, los nombres de obras de arte, los nombres de muchas cuestiones. Los sustantivos, así en pocas palabras, son nombres. Pudiera ser Jorge, pudiera ser Marta, pudiera ser el niño, pudiera ser la niña, pudieran ser los niños, pudiera ser el hombre, pudieran ser los hombres, las mujeres, el anciano, la anciana. Los sustantivos son nombres, muchachos, y los artículos acompañan a los sustantivos, como decir el niño o decir los niños, acompañan en cantidad y en género al sustantivo. Los pronombres, por otra parte, muchachos, los pronombres son sustitutos del nombre, son sustitutos del sustantivo. Por ejemplo, si yo voy a decir el niño, o puedo decir, por ejemplo, Jorge, a lo mejor Jorge es el nombre del niño. Bueno, en vez de decir Jorge va a la escuela, puedo decir él va a la escuela. ¿Por qué? Porque el pronombre él está sustituyendo al sustantivo Jorge. O puedo decir el niño va a la escuela. Aquí la palabra él, fíjense, una tiene tilde, una tiene acento, la otra no tiene acento. Cuando no tiene acento es un artículo. Cuando sí tiene un acento es porque es un pronombre personal. Entonces pudiera ser el niño o pudiera ser simplemente él.
Los verbos por otra parte, muchachos, los verbos implican acción. Los verbos indican qué es lo que está haciendo el sustantivo. No sé, por ejemplo, las nubes. El hablar de las nubes, la sería el artículo, nubes sería el sustantivo, llover. Llover sería el verbo. Bueno, está nublado, hay nubes y va a llover. El verbo implica la acción. Llover, comer, cortar, telefonear, caminar, estudiar, jugar, patear, etc. Los verbos implican acción. Los verbos siempre nos indican qué es lo que está haciendo el sustantivo. Los adjetivos. Los adjetivos, aquí particularmente pues nos centramos en lo que son adjetivos calificativos. El adjetivo calificativo nos dice las características que tiene el sustantivo. Por ejemplo, hablar el niño grande. No sé, decir alguna otra cuestión. El niño grande, los hombres sordos, las mujeres fuertes. Son ejemplos sustantivos porque nos indica qué características tiene el sustantivo. Nos ayuda a identificarlo. Por ejemplo, si no lo estamos viendo, en el momento en que escuchamos el adjetivo, pues no lo imaginamos. Ya vemos más o menos qué características tiene. El adverbio, por otra parte, muchachos. El adverbio es una palabra que va a ayudar a que nos quede más claro el verbo o que nos quede más claro el sustantivo o incluso que nos quede más claro algún otro adverbio. Los adverbios siempre son para especificar, para que dentro de la oración nosotros demos más detalles. Por ejemplo, yo pudiera decir Marta mañana irá a la escuela. Bueno, Marta sería el sustantivo, mañana pudiera ser el adverbio, irá sería el verbo, escuela sería otro sustantivo, pero incluso pudiera ser más claro, Marta irá a la escuela mañana temprano. O sea, ¿cuándo irá Marta? Mañana, pero mañana temprano. O sea, no lo va a decir, no va a ir a cualquier hora del día. El adverbio me ayuda a especificar exactamente cuándo irá. Ahí nos está especificando el verbo. Nos ayuda a identificar exactamente cómo se va a llevar a cabo la acción. Pudiera decir yo también, dejé las llaves. Dejé las llaves. Dejé sería el verbo. La sería un artículo. Llave sería un sustantivo. Pero incluso yo puedo ser más específico. Puede ser, dejé las llaves aquí. O sea, ¿en dónde las dejé? Pues exactamente aquí. Ahí el adverbio me ayuda a explicar más exactamente pues cómo se está desarrollando el verbo. Los adverbios, esa es su función. También pudieran especificar exactamente cómo es el adjetivo. Nos puede ayudar a identificarlo mejor. Por ejemplo, decir, el niño es grande. El niño es grande, él sería el artículo, niño sería el sustantivo, grande sería el adjetivo. Pero yo pudiera decir, el niño es muy grande. Bueno, le agregué nada más la palabra muy. La palabra muy sería el adverbio. Bien. Con todo esto, muchachos, me faltan las partes invariables, ya me voy a saltar una parte. Las partes invariables de una oración son aquellas partes que no cambian, muchachos, aquellas que no se transforman. No importa el género, no importa la cantidad, no importa si es hombre o mujer, no importa si es uno o muchos, tampoco importa el tiempo. Esas no cambian, por eso se le llaman invariables. La escritura siempre permanece igual. Ejemplo de ellos, pues ahí tenemos las preposiciones. Las preposiciones son a, ante, con, contra, desde. Bueno, aquí no están todas, son alrededor de 18, 19 preposiciones. Aquí no las tenemos todas, pero pues tenemos algunas de ellas. Las preposiciones simplemente son palabras que nos ayudan a conectar una parte de la oración con otra. Sí son muy útiles y constantemente las utilizamos. Aquí el chiste de ellas es que no importa si estás hablando en masculino o en femenino, en plural o en singular, o si es presente, pasado o futuro. Siempre se escriben de la misma manera. Lo mismo pasa con las conjunciones. Las conjunciones pues también nos sirven para unir. Y, ni, o, pero, sí, no. Nos ayudan a unir una parte de la oración con otra o hacer especificaciones con respecto a una parte de la oración con otra. Las interjecciones. Las interjecciones es la última parte invariable. Estas tienen una característica muy en particular, muchachos. Siempre son de carácter exclamativas, por lo tanto, pues siempre van a estar en medio de los signos de exclamación. Alto, hay, aquí. Entonces, son expresiones que tienen que denotar pues cierto sentimiento, cierto énfasis. Entonces siempre van a estar entre signos de exclamación. Ese tipo de palabras pues también son invariables. Bueno, estas son las categorías gramaticales, muchachos.
los artículos, los sustantivos, los pronombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones.